Tal vez haya pasado toda su vida creyendo que la amistad es el más noble de los vínculos humanos, que los amigos son como una segunda familia, dispuesta a apoyarnos en cualquier circunstancia. Desde muy pequeños nos enseñan a valorar estos vínculos, a depositar en ellos una confianza casi sagrada. Y en efecto, la amistad puede ser una de las experiencias más hermosas que tenemos en esta existencia. Pero si hubo un filósofo que se atrevió a rasgar este velo de idealización, ese fue Arthur Schopenhauer. No temía ser incomprendido o impopular cuando afirmaba que la mayoría de las personas a las que llamamos amigos en realidad se acercan a nosotros por conveniencia, necesidad o simple aburrimiento. Schopenhauer observó, con una claridad desconcertante, que la naturaleza humana se mueve por el interés propio. Y a menudo, cuando estos intereses cambian o desaparecen, también lo hace el afecto que creíamos tan sólido. Quizás sea esta una de las lecciones más duras de la madurez, descubrir que no toda compañía es fruto de un afecto genuino, y que a menudo aquellos en quienes más confiamos desaparecen justo cuando nuestro dolor es mayor. Si alguna vez te has sentido traicionado, olvidado o utilizado por personas de las que juraste ser amigo, debes saber que no te ha ocurrido solo a ti. Schopenhauer decía que el ser humano busca instintivamente la satisfacción de su propia voluntad, esa fuerza ciega que siempre quiere más seguridad, más placer, más validación. Y por el camino establece alianzas que parecen puras, pero que son, en esencia, acuerdos silenciosos de intercambio. Cuando el intercambio deja de importar, la máscara cae. Aunque suene cruel, reconocer esta realidad conlleva una enorme libertad. Cuando dejas de esperar que todos los que te rodean sean nobles y desinteresados, empiezas a valorar cada gesto sincero con mucha más gratitud. También empiezas a protegerte de decepciones previsibles, aceptando que la verdadera lealtad es poco frecuente y que no todo el mundo está emocionalmente capacitado para ofrecerla. Este video no pretende enseñarte a desconfiar de todo el mundo, ni fomentar el resentimiento. Al contrario, mi propósito es ayudarte a abrir los ojos a una verdad que puede liberarte, porque cuando entiendes que nadie está obligado a darte su lealtad, empiezas a valorar más tu propia presencia. Te das cuenta de que tu compañía puede ser suficiente y de que las amistades que resisten el paso del tiempo no son derechos adquiridos, sino bendiciones que merecen ser reconocidas como excepciones. Recorramos juntos las reflexiones de Schopenhauer, que explican por qué nadie es tu amigo, en sentido absoluto, y cómo esta toma de conciencia puede, paradójicamente, traer más paz que tristeza, porque es en la lucidez donde encontramos la serenidad, y tal vez sea eso lo que esté dispuesto a descubrir ahora. Schopenhauer creía que la esencia humana es la voluntad, una fuerza ciega e incesante que siempre busca la satisfacción de sus propios deseos. A esta voluntad no le interesan la moral ni los grandes ideales, solo quiere lo que le proporciona placer, comodidad o ventaja. Cuando dos personas se acercan, casi siempre hay una expectativa, por sutil que sea, algún tipo de beneficio, aunque esté disfrazado de amabilidad y buenas intenciones. Por eso tantas amistades parecen florecer en momentos en los que estamos en posición de ofrecer algo. Quizá tú mismo lo hayas experimentado. Cuando todo iba bien, cuando tu nombre se asociaba al éxito, o cuando podías compartir algunos recursos, siempre había una cola de caras sonrientes a tu alrededor. En esas fases, el teléfono sonaba a menudo, las invitaciones eran constantes, los abrazos parecían sinceros, pero, curiosamente, cuando esa fase cambiaba, quizá por enfermedad, crisis financiera o simple cansancio de ceder siempre, esas mismas caras se volvían distantes, casi indiferentes. Schopenhauer señaló este fenómeno con la frialdad de quien no quiere embellecer la realidad. Decía que a la mayoría de la gente no le interesa quién eres en esencia, sino lo que puedes proporcionar. Esto no significa que todo afecto sea falso o que todos los que te rodean sean manipuladores. Solo significa que, la mayoría de las veces, las relaciones se organizan por afinidades de interés. Mientras haya un intercambio que satisfaga los deseos egoístas de cada parte, hay convivencia. Cuando este intercambio pierde su valor, la relación se disuelve, a menudo sin despedirse. Esta idea puede parecer amarga a primera vista,
pero encierra una poderosa invitación a la lucidez emocional. Cuando esperamos altruismo puro de todo el mundo, estamos preparados para una serie interminable de decepciones. Somos vulnerables a la frustración porque confundimos necesidad con amor e interés con afecto genuino. Schopenhauer no veía ningún sentido en alimentar esta ingenuidad. Para él, ver claramente los límites de las relaciones humanas era una forma de liberarnos de expectativas ilusorias. Cuando reconocemos que todo el mundo, incluidos nosotros mismos, tiene su propia agenda de deseos, nos serenamos. Esta toma de conciencia nos impide exigir a los demás que estén a la altura de nuestros deseos y también nos permite agradecer los momentos de afecto sincero sin esperar que duren para siempre. Muchos pueden confundir esta visión con amargura, pero en realidad es un ejercicio de madurez. Es darse cuenta de que nadie tiene la obligación de apoyarnos emocionalmente y de que cada gesto de atención o cuidado es un regalo, no una deuda que hay que saldar. Al aceptar la voluntad egoísta que nos habita a todos, empezamos a mirar a los demás con más compasión, porque reconocemos las mismas limitaciones en nosotros mismos. Cuando te das cuenta de que incluso tu afecto por alguien lleva componentes de interés propio, ya sea la necesidad de compañía, el deseo de ser valorado o la búsqueda de sentido, resulta más fácil entender por qué la otra persona también actúa así. No se trata de un defecto aislado de algunas personas, es una característica de la propia condición humana. La conciencia de esta dinámica no borra el valor de las buenas relaciones, pero las hace más reales. Cuando dos personas se juntan y comparten algo, aunque el impulso egoísta esté presente, aún pueden surgir momentos de auténtica generosidad. Pero estos momentos son más raros y valiosos precisamente porque no se basan en la obligación o la expectativa. Son destellos de humanidad en un mundo que se mueve en gran medida por la búsqueda de ventajas. Schopenhauer nos invita a reconocer que la lucidez es un paso esencial hacia la libertad interior. Al comprender que nadie está aquí solo para satisfacer nuestros deseos, empezamos a vivir con más autonomía y menos decepción. Y quizás sea esta una de las mayores pruebas de madurez. Seguir ofreciendo lo mejor de nosotros mismos, aún sabiendo que pocos permanecerán a nuestro lado cuando nuestra utilidad cese. Si te gustan reflexiones como esta, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ningún video. La idea de la amistad incondicional es uno de los inventos humanos más hermosos. Desde la infancia, hemos aprendido que un verdadero amigo es aquel que permanece a nuestro lado en cualquier circunstancia, ya sea en la alegría o en el dolor, en la abundancia o en la privación. En los cuentos y en las lecciones de moral, la amistad perfecta se presenta como una forma de amor sin reservas, sin cálculos, sin límites. Pero Schopenhauer, con su mirada despiadada y lúcida, catalogó esta creencia como una ilusión sentimental, un mito que casi siempre no resiste la prueba del tiempo y las circunstancias. Según él, basta que algo amenace los intereses de la otra persona para que los lazos, antaño firmes, empiecen a disolverse, a menudo sin alaracas ni explicaciones. Y lo más desconcertante es que estas rupturas suelen producirse en silencio, como si el vínculo nunca hubiera existido realmente. Quizá ya haya vivido situaciones como esta. Tal vez se haya enfrentado a una enfermedad prolongada que ha mantenido alejadas a las visitas. Las personas que antes habían jurado fidelidad empiezan a poner excusas, alegando falta de tiempo, exceso de trabajo y compromisos urgentes. El teléfono, que solía sonar con frecuencia, enmudeció. La puerta, que solía abrirse para largas conversaciones y risas, permaneció cerrada. O tal vez fue una crisis financiera la que puso al descubierto la verdad. Algunos solo estaban a tu lado mientras hubiera algo que compartir. Cuando el recurso se agotó, la compañía también se evaporó. O tal vez un simple desacuerdo, un malentendido, un cruce de palabras, bastó para revelar lo frágiles que eran esos vínculos aparentemente indestructibles. Schopenhauer no decía esto por desprecio a las personas, sino porque comprendía que la amistad es, la mayoría de las veces, un contrato no escrito. Este contrato
tiene cláusulas invisibles y fechas de caducidad que dependen de la conveniencia mutua. Mientras ambas partes sientan que ganan algo, ya sea atención, apoyo emocional, estatus o seguridad, el vínculo se mantiene. Cuando este equilibrio se rompe, muchos simplemente se alejan, como si no hubieran prometido nada. Y aunque suene cruel, esto no es más que la manifestación natural de la voluntad humana, que siempre se guía por lo que nos conviene. La decepción duele tanto porque nos negamos a ver lo evidente. Preferimos creer que la amistad debe ser pura, inmune a los cambios de la vida. Pero la realidad casi siempre se impone con una sencillez desconcertante. Lo que parecía eterno a menudo no era más que una afinidad pasajera. Una intersección de caminos que, cuando se separan, demuestran que cada uno estaba allí por sus propias razones. Aceptar esto no significa que la amistad sea inútil o despreciable. Al contrario, solo significa que no hay que idealizarla. Cuando dejamos de exigir fidelidad eterna, aprendemos a disfrutar de la presencia de la otra persona mientras existe, con gratitud, pero sin esclavitud emocional. Para Schopenhauer, esta aceptación es un ejercicio de libertad interior. Porque cuando nos damos cuenta de que nadie nos pertenece y de que todo afecto tiene límites, dejamos de exigir a los demás lo que nadie puede dar, la permanencia absoluta. Y así nos volvemos menos dependientes, más serenos y, paradójicamente, más capaces de amar sin miedo. Porque al abandonar la ilusión, ganamos algo mucho más valioso que las promesas, el valor de vivir relaciones reales, sin fantasías. Para Schopenhauer, la soledad no era una maldición que hubiera que temer, ni un estado que hubiera que combatir a toda costa. Al contrario, veía la soledad como una consecuencia natural de quienes ven más allá de las apariencias, de quienes no se atreven a engañarse con convenciones sociales o promesas de lealtad incondicional. Cuando una persona desarrolla su intelecto, profundiza en su sensibilidad y alcanza un mayor grado de autonomía interior, comienza casi inevitablemente a sentirse fuera de lugar en lo ordinario. Este sentimiento de estar aparte, de no encajar en entusiasmos colectivos, conversaciones superficiales o alianzas basadas únicamente en intereses pasajeros, puede parecer incómodo al principio. Muchos llegan a la madurez intentando resistirse a ella, creyendo que el aislamiento es un fracaso personal. Pero Schopenhauer sostenía que este retraimiento es a menudo una expresión de lucidez. No se trata de creerse superior a los demás, sino de darse cuenta de que no todo el mundo comparte el mismo nivel de cuestionamiento o profundidad. Cuando uno empieza a observar de cerca cómo se forman y se deshacen las relaciones, se da cuenta de que gran parte de ellas nacen de la necesidad de escapar del aburrimiento o de validar la propia importancia. Y si no se comparten estas necesidades, naturalmente se acaba caminando por una senda menos poblada. Esto no significa que toda soledad sea virtuosa. Está la soledad que surge de la amargura, de la decepción que se convierte en resentimiento o del orgullo herido que se niega a perdonar. Es la soledad que corroe, que crea muros demasiado altos para que se produzca una verdadera cercanía. Pero también existe una soledad consciente, que Schopenhauer veía como una forma de autoconservación. Es la decisión de no conformarse con cualquier compañía, solo para evitar el silencio. Es el valor de preferir tu propia presencia a la superficial y agotadora socialización. Cuando reconoces que nadie será totalmente fiel a tus sentimientos y que nadie está obligado a comprenderte del todo, empiezas a buscar en tu interior la serenidad que el mundo exterior no puede garantizarte. Esta serenidad viene de darse cuenta de que su propia compañía puede ser un refugio, un espacio de reconciliación consigo mismo. A los ojos de muchos, esta actitud parece resignación, una forma de renunciar al afecto o a la convivencia. Pero para Schopenhauer era simplemente madurez emocional. Quienes tienen claros los límites de las relaciones humanas no se vuelven fríos, simplemente dejan de sufrir por fantasías imposibles. Dejan de mendigar atención, de esperar eternas muestras de afecto y de construir castillos de expectativas sobre los demás. En este sentido, la soledad se convierte en un refugio contra la decepción constante, porque quien deja de exigir que el otro sea perfecto o que permanezca siempre a su lado,
empieza a relacionarse con más libertad y menos exigencias. Cuando aprendes a caminar solo, ya no dependes de la aprobación de quienes no entienden tu camino. Y esto no te impide amar o compartir momentos verdaderos. Solo hace que esos momentos sean elecciones conscientes, no impuestas por el miedo a estar solo. En opinión de Schopenhauer, esta soledad lúcida es a menudo el precio y el premio para quienes están dispuestos a ver la realidad tal como es. Un espacio silencioso donde cultivar intereses profundos, reflexionar sin prisas y preservar lo esencial de uno mismo. Porque al final, la paz de quien acepta caminar solo puede valer más que cualquier compañía que solo exista para llenar el vacío. Si observas con atención a las personas que forman parte de tu vida, te darás cuenta de que muchos gestos de afecto y solidaridad conllevan intereses ocultos. No necesariamente intereses económicos o materiales, sino motivaciones tan humanas como discretas. La necesidad de compañía, el deseo de sentirse necesitado, la búsqueda de validación o el afán de ocupar un lugar relevante en la vida de alguien. Schopenhauer, en su estudio de la naturaleza humana, identificó estas motivaciones como expresiones inevitables de la voluntad, esa fuerza interna que nos impulsa a actuar en nuestro propio beneficio, aunque sea de forma sutil o inconsciente. Contrariamente a lo que muchos podrían suponer, no condenó este mecanismo. No decía que fuera malo querer ser amado, reconocido o recompensado. Solo advertía de que ignorar este aspecto nos hace ingenuos y vulnerables. Creer que todo cumplido es sincero o que toda muestra de cariño es puramente altruista es abrir la puerta a la decepción y, lo que es peor, al abuso emocional y al chantaje que se disfraza de generosidad. ¿Cuántas veces has sentido en el fondo que alguien te ofrecía ayuda esperando algo a cambio? ¿Cuántas veces un favor ha ido acompañado de exigencias tácitas, de expectativas que pesaban sobre tus hombros? En la vida adulta, sobre todo a partir de cierta edad, es habitual darse cuenta de cómo algunos vínculos se basan en este precario equilibrio entre el afecto genuino y el interés. Algunas personas se acercan porque quieren sentirse indispensables, otros porque encuentran en su presencia un alivio para sus propias inseguridades, y a menudo nosotros mismos ofrecemos afecto con la esperanza de obtener reconocimiento o gratitud. Para Schopenhauer, esto no era vergonzoso, solo insistía en que la claridad era esencial. Cuando se comprende que la mayoría de los vínculos implican intercambios invisibles, se es capaz de agradecer lo que la otra persona ofrece, pero sin idealizar la motivación que hay detrás. Esto no destruye el afecto. Al contrario, lo hace más realista y por tanto menos doloroso. Imagina a dos personas caminando juntas durante un rato. Cada una de ellas tiene expectativas, necesidades e intereses. Mientras estos elementos se mantengan en equilibrio, el vínculo parece estable. Pero si una de las partes siente que está dando más de lo que recibe, o que la otra no ha satisfecho alguna necesidad esencial, la relación empieza a resquebrajarse. La decepción surge no porque haya habido malicia, sino porque ha habido idealización. Schopenhauer decía que ser consciente de esta dinámica es un signo de madurez emocional. Cuando dejas de suponer que todo el mundo te querrá desinteresadamente, empiezas a proteger mejor tus sentimientos y también a respetar la libertad de los demás. Te das cuenta de que nadie está obligado a satisfacer tus necesidades y que el afecto solo puede ser verdadero cuando no depende de intercambios implícitos. Esto no significa adoptar una actitud fría o desconfiada. Significa, sobre todo, reconocer que somos seres que buscamos sentido y beneficio en todo lo que hacemos, y que incluso los gestos más nobles, en cierta medida, alivian la soledad o refuerzan la autoestima de quienes los practican. Esta comprensión nos permite construir vínculos más conscientes, menos basados en ilusiones. Cuando se aprende a mirar a los demás con esta claridad, se empieza a relacionarse con más gratitud y menos presión. Cada palabra de apoyo se acoge como un regalo y no como una deuda. Cada muestra de afecto ya no se interpreta como una prueba de amor ilimitado, sino que se valora por lo que es, una ofrenda humana, imperfecta, pero significativa. Para Schopenhauer,
Esta honestidad consigo mismo era una forma de liberación, porque cuando no esperamos la perfección de las relaciones, éstas se vuelven más ligeras y verdaderas. Y en este espacio de lucidez, la amistad, por imperfecta que sea, puede florecer sin la sombra de expectativas poco realistas. Quizá la mayor fuente de sufrimiento en las relaciones humanas sean las expectativas, no las necesidades naturales, como querer ser tratado con respeto o desear una convivencia armoniosa, sino esa expectativa silenciosa y absoluta que crece en nuestro interior sin que nos demos cuenta. Esperar que la otra persona corresponda exactamente a nuestros estándares de lealtad, gratitud o generosidad. Esperar que piense como nosotros, que sienta como nosotros y que actúe como imaginamos que debería hacerlo. Schopenhauer decía que la mente crea proyecciones tan grandiosas sobre las personas que nos rodean que tarde o temprano la realidad se encarga de hacer añicos esta ilusión. Por eso, cuanto más idealizamos a alguien, más violento es el choque cuando nos damos cuenta de que esa persona tiene limitaciones, debilidades y motivaciones que no encajan con la imagen que nos hemos construido. Tal vez ya lo haya sentido de forma dolorosa, la decepción que surge no porque la otra persona haya hecho algo imperdonable, sino porque simplemente no ha actuado como usted esperaba. El amigo que no estuvo presente en un momento decisivo, el familiar que no te ha devuelto un favor, el compañero que no se dio cuenta de tu dolor. Schopenhauer veía este mecanismo como inevitable. Somos seres inclinados a imaginar historias sobre quienes nos rodean, y en esas historias casi siempre atribuimos a los demás una mayor capacidad de comprensión, lealtad y empatía de la que realmente poseen. Esto no se debe a que haya mala intención, sino a que cada persona tiene sus propias prioridades, ansiedades y límites. En la madurez, aprendemos que la serenidad no viene de esperar menos del mundo, sino de esperar más de nosotros mismos. Esto significa cultivar la capacidad de ofrecer lo que consideramos valioso sin condicionar nuestra felicidad a cambio. Si decides ayudar, que sea por convicción interior, no por certeza de retribución. Si decides apoyar a alguien, que sea porque tu corazón lo desea, no porque creas que recibirás gratitud eterna. Este cambio de actitud es liberador. Cuando comprendes que nadie tiene la obligación de cumplir el guión que has escrito, empiezas a relacionarte con más libertad. Dejas de medir cada gesto y cada palabra como prueba de amor o amistad. Empiezas a reconocer que la otra persona hace lo que puede, dentro de lo que es y de las circunstancias en las que vive. Y aunque no cumpla sus expectativas, no significa que no haya afecto, solo que no será perfecto. Schopenhauer sostenía que al desprenderse de estas proyecciones, la vida se vuelve más sencilla y menos dolorosa, porque en el fondo, gran parte de nuestro sufrimiento no proviene del comportamiento real de las personas, sino del desfase entre ese comportamiento y las fantasías que creamos sobre él. Y cuanto más alimentamos esas fantasías, más inevitable se hace la frustración. Cuando empiezas a ver la amistad como algo por lo que no se puede cobrar, se convierte en un regalo. Un regalo que a veces llega en forma de verdadera compañía, pero que otras veces se revela solo como una presencia temporal. Cuando comprendemos que todo es efímero, la gratitud ocupa el lugar del agradecimiento. Esta comprensión no requiere que aceptes el abuso o la falta de respeto. Al contrario, quienes dejan de esperar demasiado de los demás también aprenden a establecer límites claros. Aprenden a protegerse sin amargarse y a mantener su dignidad incluso cuando no se les reconoce como desearían. Al final, Schopenhauer nos recuerda que ninguna relación humana está exenta de rupturas, silencios o decepciones. Pero también nos recuerda que la libertad interior nace el día en que renunciamos a exigir la perfección al mundo y decidimos vivir con la ligereza de quien sabe que todo es transitorio. En este espacio, la amistad puede por fin florecer como es debido, sin contratos invisibles, sin deudas afectivas, sin promesas imposibles. Solo la alegría de compartir un tramo del camino con otra alma imperfecta, tan limitada como la nuestra. Quizá la mayor fuente de sufrimiento en las relaciones humanas sean las expectativas. No solo el deseo legítimo de ser tratado con respeto,
sino la expectativa silenciosa e insistente de que el otro se ajuste exactamente a nuestros estándares de lealtad, gratitud o generosidad. Schopenhauer vio en este hábito una trampa psíquica tan común que casi nadie se da cuenta de cuándo cae en ella. Decía que la mente crea proyecciones tan grandiosas sobre los demás que tarde o temprano la realidad tiene que hacer añicos esta ilusión. Y por lo general, cuanto más idealizamos, más violento es el choque. En algún momento de nuestras vidas todos hemos experimentado esta decepción. Uno tiende la mano, seguro de que recibirá apoyo a la primera necesidad, pero cuando llegan las dificultades, se hace el silencio. Ofreces tu tiempo, tu atención, tu confianza, creyendo que la otra persona comprenderá la profundidad de este gesto. Y entonces descubres que simplemente no se ha dado cuenta o no le ha importado. Es en este abismo entre lo que esperábamos y lo que recibimos donde nacen las penas más amargas. Schopenhauer explicó que esto ocurre porque proyectamos en los demás lo que nos gustaría encontrar en nosotros mismos. Si valoras la gratitud, tiendes a creer que todo el mundo está motivado por ella. Si valoras la lealtad, imaginas que todo el mundo comparte el mismo código moral, pero cada persona tiene su propia medida de conciencia, sus prioridades y sus límites. Cuando nos negamos a ver esta diferencia, la decepción es solo cuestión de tiempo. En la madurez, aprendemos que la serenidad no viene de esperar menos del mundo, sino de esperar más de nosotros mismos. En otras palabras, cultivar la capacidad de ofrecer lo que consideramos valioso, sin hacer depender nuestra felicidad del retorno. Cuando ayudas a alguien porque crees que es lo correcto, no importa si recibes reconocimiento. Cuando decides estar ahí por compasión, no hay ninguna expectativa de que la otra persona actúe de la misma manera. Esta actitud no es debilidad, es una libertad que solo tienen quienes han aceptado que nadie está obligado a estar a la altura de nuestras idealizaciones. Cuando entiendes que nadie está obligado a cumplir el guión que has escrito en tu mente, empiezas a relacionarte con más libertad. Dejas de medir cada gesto como prueba de amor o amistad, y empiezas a apreciar la presencia de la otra persona por lo que es, algo limitado, imperfecto y por tanto real. Este cambio interno no impide que de vez en cuando te sientas decepcionado, pero disminuye el peso de la frustración, porque poco a poco te das cuenta de que nadie debe a nadie nada que no sea honestidad. Cuando la convivencia deja de ser una obligación y se convierte en una elección, el vínculo se hace más ligero y verdadero. La amistad, cuando surge, se convierte en un don, no en una exigencia silenciosa. Schopenhauer veía esta conciencia como una especie de armadura emocional. No hace a nadie insensible, solo más lúcido, porque cuando no se exige la perfección, la decepción duele menos y la gratitud crece. Cada gesto de apoyo se convierte en digno de aprecio. Cada palabra de afecto se convierte en motivo de gratitud, y cada momento de cercanía gana valor, ya que no se basa en la fantasía de que durará para siempre. A fin de cuentas, tener claras las expectativas es una forma de dignidad, porque cuando decides amar sin negociar contrapartidas y convivir sin exigir garantías, descubres que puedes seguir siendo íntegro aunque la otra persona no te corresponda. Y esta libertad es quizá la mayor fuerza que alguien puede tener. Para Schopenhauer, el camino hacia la tranquilidad consistía en reducir drásticamente las expectativas. Decía que quien nada espera, nada pierde. Y quien nada pierde, no experimenta la amargura de sentirse traicionado por sus propias ilusiones. Este punto de vista, aunque pueda parecer frío al principio, encierra una de las claves más poderosas de la libertad emocional. Gran parte de nuestro dolor surge cuando depositamos en los demás la responsabilidad de nuestra seguridad, nuestra alegría y nuestra dignidad. Esperamos que sean consecuentes, agradecidos y constantes. Queremos garantías de que nuestros gestos serán reconocidos, de que nuestro afecto será correspondido y de que nuestros esfuerzos nunca serán olvidados. Pero Schopenhauer sostenía que este deseo de certeza procede de una idea errónea, la creencia de que es posible controlar la conciencia y la lealtad de los demás. Cuando se llega a ver cada encuentro humano como algo fugaz, no en el sentido de desestimar su importancia, sino en el de reconocer su impermanencia,
surge una nueva serenidad. Porque entonces ningún silencio prolongado se convierte en una ofensa obligatoria. Ninguna ausencia se convierte en una ofensa definitiva. Ninguna palabra fuera de lugar destruye lo que has construido en tu interior. Esto no significa que tengas que aislarte o cerrar tu corazón. No tienes que vivir como si fueras un espectador indiferente de tu propia vida. Pero sí significa que cada gesto de atención, cada palabra de apoyo y cada momento de compañía deben acogerse como acontecimientos raros, como regalos que suceden por elección y no por obligación. Cuando alguien permanece a tu lado en momentos difíciles, no es un derecho adquirido, es un acto que merece ser visto con gratitud. Schopenhauer sabía que muchas personas prefieren albergar expectativas a aceptar las limitaciones humanas. Al fin y al cabo, las expectativas crean una ilusión de control. Cuando creemos que los demás nos deben ciertas actitudes, imaginamos que podemos predecir y exigir su comportamiento. Pero esto solo hace que la decepción sea más probable y más dolorosa. Cuando dejas de exigir, empiezas a agradecer sin exigir. Empiezas a ver a la otra persona no como responsable de tu felicidad, sino como un compañero de viaje con defectos y límites. Esta toma de conciencia abre espacio para una convivencia más honesta y menos tensa. Porque si nadie es tu amigo en sentido absoluto, tampoco nadie es tu enemigo permanente. Todos son circunstancias pasajeras, acercamientos y alejamientos, afinidades y desencuentros, encuentros y despedidas. Cuando aceptas que nada es fijo, aprendes a valorar el presente sin tratar de aferrarte a él. Aprendes a acoger la compañía cuando se ofrece y a seguir tu propio camino cuando se aleja. La serenidad no proviene de poseer a las personas, sino de permitirles ser quienes son, aunque eso incluya momentos de distancia o indiferencia. En este flujo, puedes elegir cultivar tu equilibrio interior, independientemente de lo que hagan los demás. Puedes seguir ofreciendo apoyo, manteniendo tu carácter y cuidando de tu paz. Porque al fin y al cabo, esto es lo que nos enseña Schopenhauer. Quien no espera nada puede amar sin miedo, porque se ha dado cuenta de que ninguna relación es una obligación, ninguna presencia es eterna y ningún afecto está garantizado. La ligereza de quien no exige nada es también la fuerza de quien puede agradecerlo todo. Cuando dejas de esperar que el mundo cumpla tus fantasías, empiezas a vivir con más sencillez. Y en este estado, todo vínculo que resiste la prueba del tiempo deja de ser un derecho y se convierte en una bendición. Quizá el mayor legado de Schopenhauer sea la constatación de que, al final, la única amistad verdaderamente incondicional es la que cultivamos con nosotros mismos. Durante toda nuestra vida nos han enseñado a buscar el reconocimiento de los demás, a validar lo que somos y lo que hemos logrado a los ojos de los demás. Pero llega un momento, generalmente tras muchas decepciones, en que resulta imposible ignorar una verdad. Solo nuestra propia presencia permanece desde el primer día hasta el último. Schopenhauer nunca fomentó el aislamiento rencoroso. Lo que proponía era algo más profundo: aprender a ser compañía para uno mismo, descubrir que puedes bastarte a ti mismo en momentos en los que nadie parece dispuesto a comprender tu dolor o a compartir tus silencios. Ser tu propio amigo no es arrogancia. Es la única manera de mantener tu dignidad intacta cuando todo el mundo se aleja. También es el antídoto contra la soledad corrosiva, la que surge cuando entregamos toda nuestra alegría en manos de los demás. Quien no ha construido un diálogo interno pacífico es rehén de la necesidad constante de ser recordado, apreciado e incluido. Se convierten en prisioneros de gestos que no siempre llegan. Cuando aprendes a disfrutar de tu propia compañía, cada relación externa empieza a tener el peso que merece, algo que puede enriquecer tu vida, pero que no define su valor. Esta libertad es rara porque requiere valor. El valor de dejar de esperar aplausos, de no depender de testigos para saber que tu vida tiene sentido. Schopenhauer no veía la soledad como una renuncia, sino como un logro. Creía que solo cuando aceptamos la responsabilidad de nuestra propia realización emocional, podemos liberarnos de las constantes exigencias que imponemos a los demás. Cuando te das cuenta de que nadie tiene la obligación de apoyarte emocionalmente,
empiezas a recorrer un camino de serenidad que poca gente conoce, porque la mayoría de la gente se pasa la vida intentando llenar vacíos internos con presencias externas. Y este es un proyecto condenado a la frustración. Cuando decides ser tu propio amigo, algo esencial cambia. Empiezas a respetar tus límites, a honrar tus sentimientos y a ofrecerte la comprensión que quizá nunca hayas recibido de nadie más. Y en este gesto de autocuidado nace una fuerza silenciosa, la fuerza de quien sabe que puede superar cualquier fase, de plenitud o de abandono, sin perder su sentido de la dignidad. Esta conciencia no impide entablar relaciones. Al contrario, las personas que cultivan la amistad consigo mismas tienden a establecer vínculos más sanos, porque no llegan a la otra persona mendigando atención o exigiendo un rescate emocional. Llegan enteras, dispuestas a compartir lo que tienen sin exigir lo que les falta. Y cuando se produce el intercambio, es limpio, sin complicaciones y sincero. Schopenhauer quería que comprendiéramos que esta libertad es la más liberadora de todas. No esperar ser comprendido por todos no es pesimismo, es madurez. No exigir amor eterno no es frialdad, es lucidez. Porque, en el fondo, cada persona tiene sus propios fantasmas y prioridades, y si dependes de la estabilidad de otro para encontrar la paz, vivirás en una constante impotencia. Quizá la lección más hermosa que quiso darnos es esta: respeta tu propia compañía como quien cuida un tesoro. Reconoce que tus pensamientos, sentimientos y sueños merecen atención, que no tienes que empequeñecerte o abandonarte para merecer afecto. Cuando haces las paces con la soledad, descubres que no es un castigo, es un estado de quietud que revela quién eres realmente, y en ese estado, por fin te das cuenta de que en realidad nunca has estado solo. Hemos llegado al final de este viaje. Si has escuchado hasta aquí, habrás sentido una mezcla de incomodidad y alivio. Malestar porque siempre es difícil desprenderse de las ilusiones que nos han acompañado durante tanto tiempo. Alivio porque, cuando dejamos de exigir que la otra persona sea todo lo que soñamos, nace un espacio interior que por fin puede llenarse de realidad. Nadie será tu amigo a la perfección y para siempre. Y eso está bien. Schopenhauer no quería que nos volviéramos fríos o incapaces de confiar. Lo que proponía era una forma de vivir más lúcida y, por tanto, más serena. Nos enseñó que esta claridad, por amarga que parezca, es la clave de la tranquilidad, porque cuando te das cuenta de que nadie te debe lealtad eterna, también dejas de sentir que tienes que ser otra persona para merecer afecto. Dejas de doblegarte a las expectativas de los demás y de intentar a toda costa encajar en su imaginario. Quizá esta sea la mayor ganancia de toda decepción, la libertad que surge cuando dejas de mendigar garantías. Cuando no estás obligado a gustar a nadie, no tienes que renunciar a tu esencia para sentirte aceptado. Empiezas a amar con conciencia, a ofrecer generosamente, pero manteniendo siempre la dignidad de quien sabe que la verdadera fuerza viene de dentro. Por supuesto, esto no significa vivir aislado. Al contrario, quienes abandonan las fantasías tienden a valorar aún más los vínculos que resisten el paso del tiempo. Entienden que no son una obligación, sino un raro regalo. Cuando alguien decide quedarse, a pesar de las diferencias y las limitaciones, esa elección adquiere un brillo especial, no porque prometa la eternidad, sino porque es libre, y lo que es gratuito, aunque dure poco, tiene más valor que todas las promesas vacías del amor incondicional. Si hay algo que podemos tomar de Schopenhauer, es el valor de mirar a los seres humanos sin velos y seguir manteniendo el corazón abierto. Amar lúcidamente es aceptar que nadie vendrá a salvarnos de la soledad esencial que acompaña a toda existencia, pero también es descubrir que esta soledad no tiene por qué ser una carga. Cuando te conviertes en tu propio amigo, cuando haces las paces con lo que eres, te das cuenta de que no estás tan solo como creías. La madurez consiste en saber que no todo el mundo nos entenderá, que no todo el mundo se quedará hasta el final, que no todo el mundo nos ofrecerá la lealtad que nos gustaría. Pero eso no nos hace indignos de respeto, afecto o compañía. Solo significa que las relaciones humanas son transitorias e imperfectas, y cuando reconocemos esta verdad,
La gratitud empieza a ocupar el lugar del resentimiento. Puede que aún sientas una punzada de tristeza cuando pienses en las personas que se han ido. Es natural, pero poco a poco te darás cuenta de que la vida se vuelve más ligera cuando te desprendes de la obligación de mantener a todo el mundo cerca. Algunas presencias fueron importantes en un momento dado, pero ya han cumplido su papel. Otras volverán cuando menos te lo esperes, y otros se quedarán porque quieren compartir no solo tus días buenos, sino también los difíciles. Que mires tus relaciones con compasión, pero sin ingenuidad. Que recuerdes todo lo que fue hermoso, sin pretender que no hubo defectos. Y al final de este viaje, que tu corazón no se llene de miedo a la soledad, sino de gratitud por la libertad de elegir quién merece permanecer a tu lado. Porque si hay algo que nadie puede quitarte, es el poder de decidir cómo quieres vivir. Y esa es quizá la lección más valiosa de todas. Si esta reflexión ha tenido sentido para ti, disfruta del vídeo, suscríbete